Bienvenidos a la quinta lección del curso de 0 a Swift, en la cual vamos a hablar sobre los operadores básicos. Esta es una lección especialmente interesante, ya que vamos a hablar un poquito cómo se realizan las operaciones y cómo se puede trabajar con distintos tipos de variables booleanas y, digamos, básicamente cómo combinar valores. Es una lección que realmente va a resultaros muy entretenida y muy interesante. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a Xcode y abrir Playground. Arrancamos Playground. Lección 5. Y guardamos. Bien. Entonces, lo que vamos a ver va a ser operadores. Operadores básicos en Swift. Entonces, el primer operador que vamos a manejar va a ser el operador asignación. ¿Cuál es el operador asignación? Pues el operador asignación es el igual, el signo igual. ¿Cómo funciona? Pues digamos que si digo que A es igual a B, el operador asignación lo que va a hacer es el valor de B ponérmelo en A. Es decir, A va a tener el valor que tiene B. Funciona con valores simples, o sea, con variables, tanto con tuplas, con cualquier elemento. Ya lo hemos venido utilizando de manera pues sistemática. Cada vez que hacíamos, por ejemplo, una declaración de una variable, pues le dábamos un nombre, por ejemplo A, y le dábamos un valor, por ejemplo 5. Pues aquí estamos haciendo una asignación. Estamos diciendo que el valor de 5 se le asigna a la variable que estamos creando A. Es el operador más simple y debemos tener en cuenta, para aquellos que programen en otros lenguajes, que el operador asignación no devuelve un valor en sí. Es decir, esta operación A igual a 5 no devuelve ningún valor. Mientras que la operación A 2 iguales 5 sí devuelve un valor. Esta operación devolvería un valor true o, si cambio este 5 y pongo un 6, devolvería un valor false. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Tenemos aquí el valor. ¿Por qué es esto? Porque este es un operador distinto que vamos a ver dentro de un poquito en esta misma lección. Es un operador distinto al igual. El igual, el operador asignación, no devuelve ningún valor. Es importante tener esto en cuenta porque en algunos lenguajes, cuando trabajamos con condicionales, si utilizásemos esta sentencia, nos podría dar un código erróneo. En Swift no va a dar ningún código erróneo porque si yo hago if a igual a 5, esto me va a dar un error. Me va a dar un error precisamente porque aquí se espera un valor booleano que no tengo. Bien, visto esto, vamos a seguir con los operadores. ¿Cuáles son los siguientes operadores que vamos a ver? Pues los operadores aritméticos. Son aquellos que nos permiten realizar las operaciones básicas. Y digamos que tenemos pues 4 tipos básicos que vienen a ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Vale? Tenemos el operador suma, el operador resta, multiplicación y división. Todos estos operadores se utilizan de la misma manera, es decir, el operador que sea coge un número, se le aplica una operación
junto con otro número. Veamos un ejemplo. Veamos, por ejemplo, un valor 8 más 9, pues nos va a reflejar un valor de 17. Es decir, este operador suma, coge el valor A, que es 8, coge el valor B, que es 9, y realiza la operación con estos dos valores y nos devuelve un resultado, 17. Pues lo mismo con cualquier otro valor. Esto no tiene mucha ciencia, entonces 9 menos 8 tendríamos que es 1, 9 entre 9 tendríamos que es 1 también, y 2 por 2, que son 4. Vemos aquí los valores de cada una de nuestras operaciones. Digamos que en general estos son los operadores aritméticos, pero en especial el operador más, aparte de la suma, representa también la concatenación. La concatenación de cadenas. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Pues si tenemos la cadena hola y usamos el más y le ponemos otra cadena, el resultado que nos va a devolver es la cadena hola mundo, es decir, nos va a concatenar esta cadena con esta otra cadena. Digamos que es un operador, un mismo símbolo que realiza dos tipos de operaciones, la adición aritmética y la concatenación de cadenas. Tenemos un operador muy interesante a mayores, que es, en algunos lados lo podemos conocer como el operador módulo. Yo prefiero llamarle resto, porque lo que nos da es el resto de una división. Es decir, si yo digo, pues 9 entre 2 me va a dar que es 4. Y efectivamente, 9 entre 2 es 4. Pero no es solo 4, es 4 con algo. ¿Cuánto es ese algo? Pues si hago 9 entre 2, el resto de 9 partido por 2 es 1. De tal manera que 4 veces 2 es 8. Y lo que me falta de 8 hasta 9 es 1, es el resto. Pues eso es lo que significa el operador, pues porcentaje, o en nuestro caso vamos a llamarle resto o módulo. Veamos otro tipo de operadores. Vamos a ver los operadores de tipo incremento y decremento. Estos operadores vienen representados por los símbolos más y menos. Tenemos el incremento, que es el más, y el decremento, que es el menos. ¿Cómo funcionan estos operadores? Pues estos operadores funcionan con un único valor, que es al cual van a modificar. Entonces, la forma de utilizarlos es el operador y el valor, o bien el valor operador. Veamos un ejemplo. Si yo digo más 1, esto lo que va a hacer es el valor 1 incrementarlo. Bueno, en este caso no puedo utilizarlo precisamente porque no he declarado una variable. A igual a 1. Tengo declarado A aquí arriba. Vamos a usar B. Entonces, más B me va a devolver un valor. ¿Qué valor me va a devolver? 2. Pero también podría hacer B más. ¿Qué valor me va a devolver? También 2. No en este punto, sino en este. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo. Digamos que el operador incremento lo podemos asignar antes o después de la variable. ¿Qué es lo que va a implicar? Pues que actúe antes o después. Es decir, en esta línea, vamos a ponerlo así, más B, y B. En esta línea, B vale 1. Lo que hacemos es
incrementar el valor de b y una vez incrementado devolvemos su valor, por lo que en esta línea b vale 2. Lo vemos aquí. Coincide con el valor de después. ¿Qué hacemos en esta ocasión? Cuando colocamos el operador después de la variable, pues lo que hacemos es, primero, devolver el valor de b, y b vale 2. Y, a continuación, incrementamos el valor de b, pero ya no lo devolvemos, de tal manera que cuando pasamos a la siguiente línea, b vale 3. Lo mismo con el operador decremento, es decir, si yo tengo b que vale 1 y digo menos menos b, lo que voy a conseguir es un 0. Le estoy restando 1 a b. Y si hago aquí el menos menos, pues obtendré un menos 1 en este punto. ¿Cuál es la forma en general más recomendada? Esta, utilizar el operador antes del valor. ¿Por qué? Porque digamos que hace un poco lo que se espera, que es realizar su operación, el decremento o el incremento, en la línea donde se utiliza y después utilizar el valor. De tal manera que si yo tengo pues, un código, por ejemplo, var c igual a 5 más b, a la variable b, pues c va a tomar el valor 4. Si yo aquí aplico pues el más, lo que estoy haciendo es que c va a tomar el valor 5. ¿Por qué? Porque b valía menos 1, le he sumado 1, ahora vale 0, y 5 más 0 es 5. Si yo le aplico el menos menos, pues c va a valer 3. ¿Por qué vale 3? Porque primero b lo convierto, le hago un decremento, es decir, si b valía menos 1, cuando llegamos aquí le hago el decremento, pasa a valer menos 2 y 5 menos 2 es 3 y se lo asigno. Bien, si yo lo hiciese al revés y pusiese el b menos menos aquí, c va a valer 4. ¿Por qué? Porque b en este punto vale menos 1. Llegando a esta función, b vale menos 1. 5 menos 1 es 4 y lo asigno a c. Y una vez c está asignado, decremento b, de tal manera que si yo muestro aquí b, el valor va a ser 0. Perdón, menos 2. Valía menos 1 y lo he decrementado. El valor sería menos 2. Vamos a ver un tipo de operador muy sencillo, es un operador unitario, es decir, que simplemente trabaja sobre un valor, no necesita dos valores para funcionar. Y realmente, bueno, son dos. Tenemos los operadores unitarios negativos y positivos. Entonces, si yo tengo una variable, vamos a aprovechar a que lo tenemos aquí arriba. Si yo tengo la variable a que vale menos 5, yo puedo decir menos a, pues, menos a, y esto es igual a menos 5, es decir, el operador menos lo que hace es invertirme el signo de a, de tal manera que yo puedo decir que a es igual a menos a, y en este caso a pasa a valer menos 5. Si yo vuelvo a utilizar este operador, deshago el cambio que hice pasando otra vez a valer 5. Y el otro operador unitario es el más, que acaso no realiza ningún tipo de cambio. Es decir, simplemente si el valor era positivo, seguirá siendo positivo, y si era negativo, pues seguirá siendo negativo. Es decir, realmente el operador más no hace ningún tipo de cambio sobre el valor. Veamos ahora los operadores de asignación compuestos. Digamos que los operadores compuestos se rigen por la siguiente fórmula. Tenemos un valor x, una operación y un valor y. Entonces, de una manera más simplificada, podemos escribir la operación de la siguiente manera.
Si yo quiero que x sea igual a x con una determinada operación y, esto lo puedo escribir de manera más simplificada como x operación igual a y, donde operación puede ser más, puede ser menos, puede ser por, puede ser partido, etcétera. Existen una serie de operaciones que ya hemos visto, operaciones aritméticas, por ejemplo, que puedo utilizar con estos operadores compuestos. Básicamente consisten en unir el operador de asignación igual con una operación de otro tipo, aritmética o la que sea. Veamos un ejemplo. Creemos de nuevo nuestra variable a igual a 5, por ejemplo, y digamos que a es igual a más 5, con lo que a pasa a valer 10. Eso está bien, pero podemos evitar escribir esta a y escribir esta declaración de una manera más simplificada. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a deshacer y vamos a ponerlo aquí abajo. Pues la manera de hacerlo sería a es igual a la operación suma igual y 5, de tal manera que ahora vale 15. Es decir, conseguimos exactamente el mismo resultado. Aplicamos a la misma variable donde queremos asignar el nuevo valor, el resultado, le aplicamos una operación con el valor que viene después de la asignación. Es decir, a es igual al valor que tiene a más el nuevo valor que le quiero asignar. Es una forma resumida, una forma más simple de escribir pues, este tipo de operaciones. Siguiente, vamos a ver los operadores de comparación. Si nos acordamos, en la primera lección de los conceptos de Swift, en la lección 4, vimos y trabajamos un poquito con booleanos, con los tipos de datos booleanos, es decir, aquellos datos que solamente pueden tomar dos valores, verdadero o falso, true o false. Entonces, los operadores de comparación ofrecen como resultado de la operación un valor booleano. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a comparar dos elementos y me va a devolver un valor verdadero o falso en función de que la operación sea verdadera o falsa, es decir, cierta o no. Veamos un ejemplo. Bueno, veamos primero cuáles son los operadores. Tenemos el operador de igualdad, que en este caso no es el igual, sino el doble igual. Tenemos el operador distinto de, que es signo de exclamación igual. Tenemos el operador mayor que. Tenemos el operador menor que. Y mayor o igual. Digamos que tendríamos mayor o igual y menor o igual que. Bien, estos serían los operadores de comparación. ¿Y cómo funcionan? Pues muy sencillo. Tengo un valor A, tengo un operador y tengo un valor B. Y esto me arroja un resultado. Digamos que es una comparación. Comparo A y B y según el operador de comparación que esté utilizando, pues me va a devolver verdadero o falso. Veámoslo en un ejemplo. Declaramos la variable
x igual a 5, la variable y igual a 10, y decimos, ¿es x igual a y? No lo es, ¿verdad? Pues como no lo es, esta operación nos va a devolver el valor falso. Pero si decimos, si nos preguntamos, ¿es x igual a x? Obviamente, esto es verdadero y nos devuelve true. Por lo mismo con cualquier otro elemento, es decir, por ejemplo, x es distinto de y, pues sí, es distinto, por lo tanto, esta comparación me va a dar verdadero. Bien, pues así con cualquiera de los operadores que hemos visto aquí arriba. Un operador muy interesante desde mi punto de vista y que puede complicar un poquito el código, pero desde luego la gente que lo utiliza suele ser gente que tiene un nivel bastante avanzado en programación y, bueno, que a veces sus códigos se esfuerzan en que sus códigos sean lo más cortos posibles, aunque también se hacen lo más ininteligibles posible por gente que no esté muy acostumbrada a la programación. Es pues el operador condicional de 3 elementos, es decir, un operador ternario. Va a trabajar con 3 elementos. ¿Qué es este operador condicional ternario? Pues digamos que es una agrupación, es una forma de escribir un montón de código en una frase muy pequeñita. Y tiene la siguiente estructura. Tiene la siguiente estructura. Tenemos una pregunta, una interrogación, una respuesta, 2 puntos y una respuesta 2. ¿Qué significa esto? Que yo realizo una comparación. Y si esta comparación, estoy haciendo una pregunta, si esta comparación es verdadera, entonces voy a devolver el valor que tenga como respuesta 1. Pero si esta comparación, es decir, si mi pregunta es falsa, voy a devolver el valor respuesta 2. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos las variables a igual a 10 y la variable b igual a 12 y digo, quiero saber si a es igual a b, entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Pues mi respuesta va a ser a es igual a b. Pero si a no es igual a b, es decir, si mi respuesta es falsa, quiero devolver, pues a no es igual a b. Y veamos lo que sucede. Y efectivamente nos dice que a no es igual a b. Es decir, ¿qué ha sucedido aquí? Pues todo este código viene a ser lo mismo que escribir el siguiente código. Lo entenderéis un poco más adelante cuando veamos condicionales, pero viene a ser la versión resumida del siguiente código. Estoy preguntando, si a es igual a b, entonces ejecuta este código. Pero si no lo es decir, si a es distinto de b, ejecuta este otro código. Y vemos que la respuesta aquí, en estas líneas, es exactamente la misma. Es decir, como a no es igual a b, lo que se va a ejecutar es este código y me va a mostrar este mensajito solamente. Vale, entonces todo esto es lo mismo que yo he escrito en una única línea aquí arriba. Es importante tener claro que esto es un operador, es decir, toda esta línea de código me está devolviendo un valor.
yo podría decir la variable mi respuesta es igual a todo este valor, porque es un valor. Y aquí si yo pido mi respuesta, contiene precisamente el valor de la respuesta. ¿Vale? Eso es muy importante porque nosotros podemos realizar operaciones y cambiar un poco la lógica de una operación insertando esto como uno de los elementos de la operación. ¿Vale? O asignar distintos valores a una variable en el momento de la declaración, como hemos hecho ahora, en función de la situación del entorno en el que nos encontremos cuando lleguemos a ese punto del código. Otro punto ya un poquito más avanzado, vamos a borrar por aquí, son un tipo de operador más especial llamado nil-coalescending. Ya. Este operador viene designado por la doble interrogación y lo que hace básicamente es devolvernos el valor opcional que contiene un opcional en caso de que dicho opcional contenga un valor, pero si no contiene un valor, pues devuelve un valor predefinido, ¿vale? Que es el que pasamos al utilizar este operador. Recordemos que los opcionales eran aquellos tipos de valores que podían contener un valor o no contener ninguno en absoluto, es decir, que eran nil, contenían el valor nil, que es ningún valor en absoluto. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con esto? Pues si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo el opcional a de este tipo entero y vale 5 y digo que si a contiene un valor, entonces me devuelva a, pero si no, mi valor va a ser 10, esta línea me va a devolver 5. Aquí, faltaban los espacios a ambos lados del operador. Vale. Entonces, para entender un poquito mejor, si yo declaro una variable b y le asigno el valor de esta operación, b, en este caso, va a valer 5. ¿Por qué? Porque el opcional a tiene un valor y vale 5. Pero imaginemos que a no tiene ningún valor, es decir, que está como nil. Cuando llegamos a esta operación, el operador va a decir, ¿contiene a algún valor? Y como vemos aquí, a va a decir, no, no contengo ningún valor. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer el operador? Pues entonces, si a no contiene ningún valor, el valor que voy a devolver va a ser 10. Y esta operación devuelve el valor 10, con lo que b va a valer 10. Y es precisamente lo que tenemos aquí. Es un operador muy interesante y digamos que si queremos compararlo con el código que acabamos de ver, pasándolo a un operador ternario, sería si a es distinto de nil, hacemos nuestra pregunta. Si a es distinto de nil significa si a contiene un valor, entonces devuelvo el valor de a. Recordemos que como es un opcional tenemos que forzar a la devolución del valor. Pero si a es nil, entonces en este caso devuelvo el valor 10. Bien, entonces precisamente en este caso el valor que se va a devolver va a ser 10. Si yo aquí le asigno un valor a y digo que es 5, el valor que va a devolver va a ser 5. Pues este código, digamos que es precisamente al que se sustituye este operador. En esta ocasión estamos aprendiendo cosas bastante avanzadas, espero que no tengáis
mayor duda con estos conceptos, estamos llegando ya al final del capítulo y vamos a ver otro operador que es muy útil, sobre todo cuando trabajemos con bucles y con series, con rangos, y es precisamente el operador de rango. Básicamente existen dos tipos de operadores de rango. Tenemos los operadores de rango cerrado y los operadores de rango parcial. Veamos cuál es cada uno de ellos. Y tenemos que el operador de rango cerrado es de la forma A, 3 puntos B, rango cerrado, y el operador de rango abierto es de la forma A, 2 puntos menor que B, rango parcial. ¿Qué es cada uno de estos valores? Pues esos valores básicamente, esos rangos van, el rango cerrado me indica que voy a coger valores desde el valor A hasta el valor B, incluyendo los valores A y B, mientras que el rango parcial me va a decir que voy a coger los valores desde A hasta B, considerando el valor de A, pero no el de B. Veamos un ejemplo. Esto se utiliza mucho pues, con bucles. Veamos un bucle for, ya los veremos también más adelante en detalle, pero bueno, ahora para dar una pequeña introducción, y declaremos una variable que va a estar contenida dentro de un rango. Y el rango, por ejemplo, digamos que es de 1 hasta 10, un rango cerrado. ¿Y qué va a hacer este bucle? Pues simplemente imprimir el valor de la variable i. Vemos que se ejecuta precisamente 10 veces y cuando lo visualizamos vemos que toma los valores 1, 2, hasta el 9 y el 10, que es nuestro último valor, el de rango, por lo que el 1 y el 10 los considera. ¿Cómo funciona el rango parcial? Pues sería con 2 puntos y con el signo de menor, y lo que haría sería agitarse 9 veces, es decir, el 1 lo sigue considerando, el 2 lo sigue considerando, pero al final de todo llega al 8, el 9 y el valor 10 no lo considera, es decir, se ejecuta, el rango va desde el valor 1 hasta el 9, o lo que es decir, 10 menos 1. Y esos serían los dos tipos de operadores de rango de los que disponemos. Por último, tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos nos van a permitir realizar operaciones con variables lógicas, o más que con variables lógicas, obtener un valor lógico de una operación con distintos valores. Entonces, tenemos tres tipos de operadores lógicos, que son básicamente el operador NOT, que es una negación, el operador AND y el operador OR. El operador NOT es simplemente una exclamación. El operador AND se realiza con los signos de ampersand y el operador OR se hace con los símbolos del pipe, es decir, pulsando la tecla Alt con la tecla numérica número 1 aparecerían estos simbolitos de pipe, las típicas tuberías para Linux. Entonces, ¿qué significan estos operadores y cómo se usan? Pues bueno, el operador NOT es un operador unitario, solamente va a trabajar sobre un valor y lo que hace es invertirlo. Es decir, que si yo tengo un valor booleano que es verdadero y le aplico el operador NOT, el resultado es un falso. Veamos aquí un ejemplo del operador NOT. Declaramos una variable que va a ser pues valor 1, que es de tipo bool. Esto simplemente lo hago para que nos quede claro el tipo con el que estamos trabajando, y va a tener el valor false, es falsa. Vamos a cerrar aquí y tenemos aquí que el valor es falso. Si yo ahora asigno, creo una nueva variable que es valor 2, también booleana,
y le asigno el valor 1, me va a coincidir que es false. Pero si le asigno el operador not 1, es decir, el contrario al valor 1, me va a decir que es verdadera. Es decir, lo único que he hecho con este operador es invertir el valor que contiene valor 1. Sin modificar, obviamente, la variable valor. Es decir, valor 1 sigue siendo falsa. Lo vemos aquí. Pero la operación no valor 1 lo que hace es que si no, lo contrario o el no del falso es lo verdadero. Cuando niegas una negación, la estás convirtiendo en una afirmación. ¿Cómo funciona el AND? Es la ilógica. Pues veámoslo aquí. Si tengo una variable que vamos a llamar valor 3, que es igual a verdadero, y una variable que es valor 4, que es verdadero, la variable resultado 1 va a ser igual a valor 3 y valor 4. La combinación lógica de valor 3 y valor 4. Como valor 3 es verdadero y valor 4 es verdadero, si algo es verdadero y además es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Y esa es la tabla de verdad, es decir, la tabla de verdad del operador AND es para una operación A y B, si A es igual a verdadero y B es verdadero, el resultado es verdadero. En cualquier otro caso, si A es falso, el resultado sería falso. Si B es falso, el resultado sería falso. Y si A y B son falsos, el resultado sería falso también. Es decir, solamente me va a devolver verdadero cuando tanto A como B sean verdaderos, como es este caso. Si yo aquí hago una falsa, el resultado que voy a obtener va a ser falso. ¿Cómo funciona OR? OR funciona de una manera similar, es decir, trabajamos con dos valores, el valor 5 y el valor 6, sin espacio obviamente, son nombres de variables. Ponemos true y asignamos aquí a la variable 6 también el valor true. Y entonces el resultado 2 va a ser valor 5 o valor 6, es decir, va a ser verdadero porque simplemente con que una de las dos sea verdadera, si valor 5 o valor 6 es verdadera, el resultado va a ser verdadero. Como las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Si una de ellas es falso, no va a alterar nada, va a seguir siendo verdadero el resultado. Tenemos esta es falsa, esta es verdadera, el resultado sigue siendo verdadero. Pero si las dos son falsas, el resultado va a ser falso. Es decir, si el valor 5 es falso o el valor 6 es falso, como las dos lo son, el resultado va a ser falso. Es decir, no hay ninguna que sea verdadera para hacer la condición verdadera. Bien, la tabla de verdad. De el operador OR viene a ser algo así como si A es falso y B es falso, entonces el resultado es falso. Si no, el resultado es verdadero.
Bien, y hasta aquí llega nuestra lección de hoy relativa a los distintos tipos de operadores a nivel básico. Existen más, operadores más avanzados para controlar referencias de objetos y demás, pero lo veremos más adelante cuando ya hablemos de clases y de conceptos bastante más avanzados de los que hemos visto hasta ahora. Espero que os haya gustado este vídeo y quiero recordaros pues un poquito que nos podéis seguir en nuestro canal SFML Live en YouTube, donde si os gusta el vídeo podéis marcar manita arriba y bueno, siempre es una motivación para seguir sacando más contenido, el ver que a la gente le gusta, que os suscribís al canal y en definitiva que hay un poquito de movimiento en torno al curso y que a la gente le está resultando útil e interesante. También puedes encontrar todas estas publicaciones y algún contenido extra en nuestra web, sfmenlife.com, donde cada lección viene asociada de un post con pues alguna información a mayores que no vienen en los cursos o algún tipo de recurso que pueda ser necesario para el curso, ¿vale? También podéis seguirnos en Twitter, donde os vamos informando de las publicaciones de nuevo contenido y bueno, entre otras aficiones que tenemos. En Instagram lo mismo, en @sfmenlife nos podéis localizar y también ahí se os avisa de las publicaciones de los cursos y bueno, siempre hay alguna cosita graciosa que se puede ver o alguna foto que os pueda interesar. Entonces no dejéis de seguirnos en Instagram para pasar un buen rato. Y ya por último podéis localizarnos por email en sfmenlife@gmail.com y si tenéis algún tipo de pregunta, pues ahí la podéis enviar y trataremos de darle solución dentro de nuestras posibilidades. Sin más, pues me despido, espero veros en el próximo vídeo, en la lección 6, donde pues hablaremos ya pues, un poquito de contenidos más avanzados. Un saludo y muchas gracias.